11. Y el varón de Dios le miró fijamente y estuvo así hasta hacerlo ruborizarse. Luego lloró el varón de Dios. Entonces le dijo a Asael: ¿por qué llora mi señor? Y él respondió: porque sé el mal que harás a los hijos de Israel. A sus fortalezas pegarás fuego, a sus jóvenes matarás a espada, y estrellarás a sus niños, y abrirás el vientre a sus mujeres que estén encintas. Asael dijo: pues, ¿qué es tu siervo, este perro, para que haga tan grandes cosas? Y respondió Eliseo: Jehová me ha mostrado que tú serás rey de Siria. Amado Padre, te pido mucha sabiduría en esta noche, Señor. Y como siempre, gozo de tu bendición. Bendíceme en esta noche en la exposición santa de tu santa palabra, Señor. Edifica y bendice a este pueblo, y no solamente a ellos, pero hasta donde esta palabra llegará por todos los medios, que sea de gran bendición a las vidas. Lo pido, lo suplico, lo imploro en el maravilloso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y todos decimos aquí, pero un amén fuerte. Por favor, siéntense. En este capítulo 8 encontramos la última misión del profeta Eliseo, el sucesor de Elías. Tenía que ungir, escuchen bien, tenía que ungir a Asael por rey de Siria, y tenía que ungir a Jehú sobre Israel. Este Jehú prácticamente iba a venir a ser como el nieto de Acab, del rey Acab. Ambos reyes tenían que llevar a cabo el juicio sobre el reino de Israel, que se había apartado tanto de Dios, Quiero que observemos acá, porque Dios tiene el control soberano de todo lo que sucede. Y los hombres no son sino simples piezas, instrumentos en las manos de Dios. Instrumentos en las manos de Dios. Jehú, Asael iban a ser piezas por medio de las cuales iba a venir el justo juicio de Dios sobre Israel. Probablemente algunos no entienden todo lo que aquí está sucediendo, pero el reino de Israel se había dividido. Unos cientos y años atrás se había dividido. 10 tribus se dividieron y quedaron en el norte, y es a lo que se le llama el reino de Israel, el reino del norte, cuya capital era Samaria. Allá en el sur habían quedado 2 tribus, la tribu de Judá y la tribu de Benjamín, y a ese se le llamaba el reino de Judá, con su capital Jerusalén. Es increíble, pero los que se habían dividido, los que se habían apartado, los que habían debilitado el reino, porque desde que estas 10 tribus se separan, el reino fue debilitado. Israel ya no volverá a ser aquel Israel del esplendor de Salomón, del esplendor de David o del esplendor de Saúl. Ya no volverá a ser igual. Israel había sido debilitado. Y algunas veces cuando nosotros hacemos ciertas acciones
Uno puede pensar que Dios va a obrar inmediatamente, que nos va a hacer ver que las cosas que hicimos no estaban correctas, que estaban malas. Pero Dios no trabaja así. No, Dios en su longanimidad y paciencia deja que transcurra el tiempo para ver si la persona reacciona y se arrepiente. Y si la persona se arrepiente, el juicio se detiene. Mas si no se arrepiente, el juicio llegará. Es como cuando nosotros le damos advertencias a nuestros hijos, a nuestra descendencia. Las cosas que le suceden a ellos no les vienen por casualidad. No, les vinieron porque prácticamente uno las veía venir. Estaban tocando a la puerta. Pero por más que dimos el mensaje de advertencia, no lo quisieron escuchar. Y se esperaba. Y si uno analiza la vida, a estas personas Dios les dio una oportunidad, 2 oportunidades, 3 oportunidades, 4 oportunidades para que se arrepintieran y no lo hicieron. No lo hicieron. Entonces, el juicio de Dios llegará. El juicio de Dios llegará. Como por ejemplo hoy, en el tiempo que vivimos, que vemos maldad por todas partes. La gente que piensa que no va a venir el juicio de Dios, no sé en qué planeta vive. Porque si el juicio vino a los antidiluvianos y cayó el diluvio, vino el diluvio. Y si el juicio cayó sobre Sodoma y Gomorra, y si el juicio cayó sobre los egipcios, y si el juicio hoy va a caer sobre el reino del norte de Israel por la maldad que habían hecho, Dios no cambia. Y Dios, así como trató en el pasado, así trata en el presente y así tratará en el futuro. Es decir, si Dios no detuvo su juicio sobre el mundo antediluviano, si Dios no detuvo su juicio para Sodoma y Gomorra, y que teníamos al padre de la fe, a Abraham, intercediendo, pidiéndole a Dios que si por lo menos habían 50 justos, que no destruyera Sodoma y Gomorra. Y el Señor le dijo: mira, Abraham, si hay 50, yo no destruyo Sodoma y Gomorra. Pero luego Abraham dijo: ¿y si fallo y solamente hay 40? Si hay 40, no destruyo Sodoma y Gomorra. Señor, perdóname, pero si solamente hay 30, no destruyo Sodoma y Gomorra. Señor, y si solamente hay 20, no destruyo Sodoma y Gomorra. Perdóname, Señor, esto es lo último. Y si solo hay 10, por eso 10 justos, no voy a destruir Sodoma y Gomorra. Por supuesto, esto tiene gran relación con el mensaje que yo estoy desarrollando el domingo por la tarde. Mientras la iglesia, que somos los justos delante de Dios, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Mientras los justos estén en esta tierra, los juicios de Dios no pueden llegar a esta tierra. Pero cuando los justos se van, el juicio llega. Y no habían 10 justos en Sodoma y Gomorra. Y por eso llovió fuego y azufre. Muy bien. ¿Saben que en este capítulo 8 del segundo libro de Reyes es un capítulo digno de una serie de suspenso para Netflix? Yo ni veo Netflix ni tengo Netflix, pero se los menciono porque sé que ustedes son muy adictos de volado, ¿va? Es decir, aquí hay suspenso, hay intriga en la corte del rey de Siria. ¿Por qué? Porque encontramos lo espantosa que puede ser la maldad en el corazón del hombre. Lo espantosa que puede ser la maldad. Por ejemplo, Hazael era el hombre de confianza del rey. El hombre de confianza, su mano derecha. Qué tremendo, en el cual el rey tenía gran confianza. Lo consideraba como un hombre leal.
Y más no sabe la intriga y la maldad que había en el corazón de él, que va a terminar matando al rey de Siria, a Ben-Hadad. Es increíble la maldad que puede haber en el corazón del hombre, donde usted lo ve, algunas veces lo ve tan tranquilo y no sabe la maldad que hay en el corazón de ese hombre, en el corazón de esa mujer. Es decir, la maldad es algo terrible, donde le dan la mano, donde le sonríen, donde le dan palmaditas en la espalda y usted no sabe que justamente con esas palmaditas van unos tremendos puñales. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Es que la maldad existe, hermanos. La maldad es real. Por eso, yo me recuerdo de mi amigo, el predicador que fue brujo, y decía: mira, nunca, cuando no sepas quién te ha regalado una comida, no te la comas hasta que hayan pasado 24 horas. Ese era el consejo. Dice: una brujería, una hechicería se manifiesta en las siguientes 24 horas. Así que si tú no sabes de la fuente que viene, y aunque nosotros también sabemos lo que la palabra del Señor dice, que la oración santifica la comida, y cualquier maldad que hayan puesto es santificada por la oración. Así que yo lo que hago es que le hago la cruz y yo me la como. Yo no ando con peros. Pero lo que estoy diciendo es que la maldad existe, la maldad es real. Ese en tu trabajo que tanto te sonríe, lo que quieres es tu puesto. Aleluya. Y tantas cosas que pudiéramos hablar en esta noche, pero no las voy a decir. Pero la maldad es espantosa. Pero al mismo tiempo, este capítulo nos muestra los terribles juicios de Dios que vienen contra los que se rebelan contra Dios, contra los que se apartan de Él. Quiero que ustedes escuchen esto. La Biblia dice: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. En otras palabras, ya cuando das un paso hacia el frente con Dios, tú ya no puedes retroceder. ¿Y sabes por qué? Porque la Biblia dice que Él no se agrada de los que retroceden, que Él no se agrada de los que vuelven atrás, que el que pone la mano en el arado y no sigue para adelante o voltea a ver a los lados no es digno de Él. Por eso es que dice Pablo: nosotros no somos de los que retrocedemos, nosotros somos de los que vamos para adelante, siempre viendo al blanco que es Cristo Jesús nuestro Señor. Aleluya. Retroceder. Esto no se trata de retroceder, se trata de avanzar, de ir hacia adelante. Dios es un Dios de conquista. Bueno, veamos aquí lo que está pasando. Porque Dios es un Dios de anticipo. Nada llega de sorpresa. Lo que llega, Dios ya lo anticipó. ¿Entendieron lo que estoy diciendo? Inclusive platicaba con alguien y me decía: ¿y qué si me llegan a deportar? Y yo le dije: no tengas, fíjate bien lo que te voy a decir hoy. Dios te va a avisar. Cuando llegue la corte esa que vas a tener, Dios te va a avisar. Si esa corte corres peligro, Dios, ponte a orar, ponte a ayunar y Dios te lo va a decir. Dios te va a hablar. Dice la Biblia que Dios revela a los suyos lo que viene, y Dios te lo va a avisar. Así que de una manera, si tú sientes que al ir a una corte te van a detener, simplemente mejor arma tus maletas y te salís tranquilamente para tu país, a donde sea, para que luego tengas la entrada libre y no tengas que esperar 10 años de castigo para no volver a entrar. Pero Dios te va a avisar. Mientras Dios no te diga nada, no te muevas. Mientras Dios no te diga nada, no te muevas. Pero si Dios dice: en esa corte te van a detener, ni vayas. Y si Dios te dice: ve, que no va a pasar nada, vete, porque Dios te va a revelar lo que viene adelante.
Estoy hablando de aquellos que tienen una íntima comunión y comunicación con Dios, así como ustedes. Aleluya. Aleluya. Así que Dios ya había anticipado el juicio sobre Israel, sobre las 10 tribus del norte. Es que desde que Jeroboam se separa, que dividió el reino, ya desde ahí habían comenzado mal. Que Roboam no estaba haciendo las cosas correctas, el hijo de Salomón, eso a ellos no les importaba. Ellos tenían que haber mantenido el reino unido y nunca haberse apartado ni separado las 10 tribus del norte, nunca. Así que prácticamente ya de ahí ellos pusieron lo que tenía que venir. Dios no se iba a quedar con los brazos cruzados. Y el juicio había sido anticipado sobre la casa de Acab. La casa de Acab. Porque si ustedes leen la Biblia, así como ustedes que son bien estudiosos de la Biblia, y cuando se sigue la línea de los reinos de los reyes del norte, siempre que muere un rey y dice, y lo sucedió en el trono fulano de tal, e hizo todo lo malo que su padre había hecho y las cosas de su abuelo y de su bisabuelo. De Jeroboam, y no quitó los lugares altos, al contrario, levantó más e hizo cosas peores que las que había hecho el anterior. Ese es el tono que vemos en los reyes del norte, que cada uno que venía era peor que el otro, peor que el otro, peor que el otro. Aleluya. Imagínense ustedes cuando llega acá. Y que ya pasamos por esa serie del profeta Elías, que a mí me gustó tanto, yo aprendí tanto de esa serie de Elías. Porque en el tiempo de Elías, lo que se decía en el reino del norte, en el reino de Israel, es que Dios estaba muerto. Eso es lo que decía, Dios está muerto. ¿Y por qué decían que Dios estaba muerto? Bueno, porque tenían cultivos, la tierra producía, llovía a montones. Así que la lluvia regaba la tierra, producía. Y cuando allá en el libro de la ley decía que si el pueblo se rebelaba contra Dios, se apartaba de Dios, Dios iba a detener la lluvia. Que si el pueblo se apartaba de Jehová, Dios iba a detener la lluvia. Entonces el pueblo se había apartado de Dios y la lluvia seguía cayendo. Así que decían ellos, bueno, entonces esto quiere decir que Dios no existe, que Dios no es real. Y por eso Acab y su mujer Jezabel habían apartado al pueblo de Dios, habían instalado la idolatría de sus dioses. Tenían el montón de sacerdotes, profetas del diablo. Y de repente aparece un campesino con cuero, con un cinto de cuero, con unos zapatos nada de Nike, sandalias viejas, y se va a meter en el mismo palacio del rey Acab, el impío, el idólatra. A la par de él su mujer diabólica que tenía. Y llega el profeta Elías, el tisbita, para decirle al rey, aleluya, vive Jehová, en cuya presencia estoy, que por mi palabra no lloverá por 3 años y medio. Aleluya. Lo primero que le dijo es, Dios no está muerto, Dios está vivo. Y para demostrarte que Dios está vivo, las llaves del cielo se van a cerrar y no va a caer lluvia por 3 años y medio. Increíble. Eso hubiera sido suficiente para que este rey hubiera entendido que Dios es real y haberse arrepentido y haber quitado la idolatría. Y si la mujer se le oponía, que la mandara al diablo. Aleluya. Así como estoy hablando. Pero no, siguieron adorando los ídolos.
Y vino la sequía, que no llovía, no llovía, no llovía. Y no se arrepentían, buscando a Elías para matarlo. Un día Elías aparece. Y cuando Elías aparece es nada más para decirle: reunámonos en el monte Carmelo. Tus 400 profetas de Baal, para que ahí de una vez se defina, se decida quién es Dios. Si Baal al que ustedes sirven o al Dios al que yo sirvo. Y ustedes conocen la historia, cómo descendió fuego del cielo, consumió el holocausto, el sacrificio de Elías. Y los profetas de Baal fueron muertos. Pero en nada cambió el corazón de aquella gente, porque siguieron siendo idólatras. Aún Elías, que pensaba que después de eso la gente lo iba a seguir a él como al hombre de Dios, al contrario, tiene que salir huyendo, porque Jezabel dijo que lo iba a matar por lo que había sucedido. Allá en el desierto, Elías recibió la orden cuando estaba en aquella cueva y que se quería morir, y le dijo Dios: eso de morirte ni cuentes, que todavía tienes trabajo que hacer, le dijo. Tienes que ir a ungir a Asael y tienes que ir a ungir a Jehú. Pero Elías murió. Y ahora le toca al profeta Eliseo. Pero el punto está que desde que Dios dio la orden de lo que venía sobre la casa de Acab, Dios fue longámine. Dios tuvo paciencia. Lo que estoy diciendo es que el juicio no te llega de un momento para otro, de un día para otro. No. Dios te da oportunidad tras oportunidad. Y si no te arrepientes, entonces llega el juicio. Aleluya. Esto como de juicio, como que no les gusta mucho oírlos a ustedes, ¿no? O sea, el arrepentimiento nunca llegó. ¿Cuántas veces ustedes a sus hijos: hijo, no hagas eso, no salgas de noche, alguna tontería alguien cometerá, y como siempre el inocente morirá? Hijo, hay peligros en las calles y es posible que el instinto te falle. ¿Se acuerdan del canto de Roberto Orellana, del canto de Dani Berríos, advirtiendo a nuestros hijos que no anden en las calles, que no anden en las fiestas, etcétera, etcétera? Y cuando vienen a perecer, lloramos, nos lamentamos, mas nunca nos dimos cuenta que ellos tuvieron miles de advertencias para no haber terminado como terminaron. El que está en la cárcel tuvo miles de advertencias para no ir a la cárcel. El que está en un hospital tuvo miles de advertencias. Al que le da una embolia, un derrame, un ataque al corazón, tuvo miles de advertencias. Aún el cuerpo le avisa a uno antes. Aleluya. Y ni aún así sigue tomando Red Bull. Aún así sigue tomando Monster, que es el veneno número 1 de nuestro cuerpo. Dios no dejó eso para nosotros. Lo dejó para las bestias. Los inteligentes tomamos agua, que fue lo que Dios creó, fue lo que Dios hizo. Aleluya. Y después allá anda: se me está durmiendo el lado derecho, pastor. Sigue tomando esas cosas. Aleluya. Pastor, no puedo ni caminar. ¿Y cómo si pesas 400 libras, ingrato? Están oyendo, ¿verdad? Pastor, pero eso no me gusta oírlo. Alguien te lo tiene que decir. Que han habido advertencias. No sigas peleando con tu mujer, te va a dejar. Hubieron advertencias. Aleluya. Y no quisiste escuchar. Aleluya. Tampoco le gusta oír eso, ¿verdad? No te cases con ella, no te cases con él.
No quisieron oír. Aleluya. Israel no se arrepintió. Por eso llegó el juicio. Ahora Eliseo, el sucesor del profeta Elías, tiene que encarar esta terrible tarea. La última orden de Dios para el profeta, que seguramente para mí fue la más difícil de todas las tareas que Dios le encomendó. Ahí estaba Eliseo frente al futuro verdugo de su pueblo. La descripción que hace Eliseo es terrible. Cuando le dice: ¿por qué llora mi señor? Y él respondió: porque sé, y por qué lo sabe, porque Dios se lo había revelado. El mal que harás a los hijos de Israel. Saben ustedes que en estos 44 años de pastor, yo he podido percibir cuando alguien llega a la iglesia y que no va a hacer mal. Y todavía de repente aparecen algunos de mis líderes y me dicen: pastor, esa persona no va a hacer mal. Le digo: ya lo sé. Ya lo sé. Y las personas que aman tanto el ministerio, como Richard, como María, como el hermano José Luis, la hermana Ana Julia, el hermano Miguelito: mire, esa persona no va a hacer daño. Ya lo sé. Y entonces, ¿por qué no hace nada? Porque no tengo que hacer nada. No tengo que hacer nada. Pero tranquilos, hará hasta donde Dios le permita hacer. Aleluya. Pero lo que estoy diciendo es que Dios, así como Eliseo estaba viendo la maldad de Hazael, uno puede ver la maldad que hay en el corazón de los hombres. ¿O ustedes no lo pueden ver? ¿Lo pueden ver o no lo pueden ver? Aleluya. Bueno, así que le dijo: mira, esto es lo que harás a los hijos de Israel. A sus fortalezas pegarás fuego. Y luego le dice: a sus jóvenes matarás a espada. Esto es más terrible. Estrellarás a sus niños. El punto es que agarraban a los niños de los pies, a los niños pequeños, y les daban 2 vueltas y lo estrellaban contra los muros, contra las paredes. ¡Paz! Y los cerebros estallaban y la sangre salía y los cerebros hechos pedazos salpicaban. Aleluya. Eso era lo que iba a hacer. Imaginen ustedes lo que el profeta está viendo: que van a agarrar a los niños, que los van a estrellar. Y ve algo más todavía: abrirás el vientre a sus mujeres que están encintas, a las embarazadas. Así como pasó en Alemania, Segunda Guerra Mundial, que a las mujeres judías les sacaban el feto y les metían un gato vivo y les cerraban el estómago, y aquellas mujeres morían gritando terriblemente cuando aquel gato adentro del estómago, queriendo salir, arañaba y destruía todos los órganos vitales. Pastor, ¿y por qué nos cuenta eso? Porque algo similar va a suceder para aquellos que se queden del rapto de la iglesia. Cuando el anticristo tome el control y usted no quiera negar a Cristo Jesús. Por eso mejor irse con Cristo en la primera. Observen ustedes con esa mirada escrutadora. Eliseo ve la perversión de Hazael. Los ojos penetran hasta el alma. Los ojos tienen esa capacidad de ver más allá. Y Eliseo está viendo la perversión de Hazael. Está viendo el premeditado asesinato que va a hacer contra el rey, su rey, el rey de Siria. ¿Cómo va a usurpar el trono? Y lo peor, lo terrible, que cuando ella sea rey,
lo que va a hacer contra el pueblo de Israel, el pueblo de Dios. Su mirada es tan profunda y directa que el soldado Asael, el gran general Asael, se ruborizó. Bajó la mirada, no pudo soportar la mirada de Eliseo. Aleluya. Por eso les digo, esto es como una serie de suspenso, intriga. Y allí el profeta empezó a llorar. Eliseo empieza a llorar. Es decir, frente a lo que anticipaba que iba a venir, que iba a suceder, que Israel merecía juicio, lo merecía. Que Israel merecía que Dios viniera y le diera con la vara, lo merecía. Pero ¿quién de nosotros se alegra cuando un ser querido está siendo castigado por algo que merece? ¿Están aquí conmigo? ¿Quién se alegra? Nadie. Aleluya. Hizo esto, hizo lo otro, le dan la pena de muerte, pero la familia hasta el último instante tiene fe que va a salir libre, que lo pueden indultar, que lo pueden perdonar. Y el día que muere el tremendo asesino, la familia llora, los amigos lloran. Y aunque lo que le va a pasar se lo merece. Aleluya. Hija, te lo advertí que no te fueras con ese pelón marihuanero, borracho. Ahí viene la pobre hija que la acaba de cachetear aquel al revés y al derecho. Y ahí viene con un mono a la derecha y el otro a la izquierda y jalando la bolsita de plástico, de ropita, porque los sinvergüenzas le dicen: vete, agarra tus cositas, vete. Un verdadero hombre nunca hace eso con una mujer. Jamás. De correr a una mujer de la casa, de armarle su bolsita, vete, como que si fuera cualquier cosa. A mí me indigna como pastor y como hombre que un hombre haga eso. Y allá llega la pobre, donde la nana. ¿Y qué nana? Si usted es la mamá de esa muchacha, está bien, si te lo mereces, está bueno que te hubiera cacheteado más, regrésate, al fin y al cabo no me... ¿Qué hace? ¿Qué hace la nana? No se preocupe, hija, si el cuarto que tenía en esta casa nadie lo ha ocupado porque sabe que usted iba a regresar, hija. Así somos. Así somos. Y aquí tenemos el ejemplo de un varón de Dios que en nada está contento por el juicio que le viene a Israel bien merecido. Un Israel, número uno, que había abandonado a Dios. ¿Están conmigo? Es decir, lo que estoy diciendo es que el varón de Dios es sensible al sufrimiento, a la necesidad ajena. Es sensible. Así que Israel se merecía 1000 veces el castigo divino por incredulidad. Habían dejado de creer en Dios. Habían abandonado a Dios. Habían perseguido a los profetas de Dios. La maldad de ellos estaba asociada con la idolatría. Habían visto el obrar de Dios en el monte Carmelo y aún así se habían arrepentido. Es decir, en este momento era para que Eliseo decía: está bueno, hombre, si ellos mismos se lo buscaron. Lo que algunas veces nos decimos, si ellos mismos se lo buscaron. No. El profeta está llorando. No puede dejar de ser él sensible al dolor de ellos, sabiendo lo que les viene. Porque, por ejemplo, en el caso de nosotros como padres, abuelos, uno puede ver lo que le viene a alguien. Yo no sé si ustedes, pero yo muchas veces sí puedo ver lo que viene. Y por eso cuando yo les digo a ustedes, no los caso. Vaya, pues como usted no nos quiere casar, nos vamos a ir a otro lado a que nos casen. Está bueno, pero que yo no quiero ser el culpable de lo que te va a venir.
¿Están escuchando? Por ahí está uno atrás que le dije que no lo casaba y no me escuchó, ¿verdad? Y después me dijo, me le hubiera escuchado. ¿Tú leí? Ahora, ¿me alegro de lo que le pasó? No. Simplemente se hubiera podido evitar. Porque Dios revela lo que viene. Cualquiera que sirve al Señor, cualquiera que se encuentre involucrado en la obra, jamás se va a alegrar o a gozar del infortunio, de la tragedia de alguien, del dolor de alguien, de la enfermedad de alguien. Ninguno de nosotros. ¿Saben ustedes que allá en el libro de los Hechos, capítulo 20, hay un pasaje maravilloso cuando Pablo se está despidiendo? Que Pablo pasa de paso. Pablo viene de Macedonia, luego pasa por Troas, luego pasa por Mileto, allí en Éfeso. Y viene Pablo desde el versículo 25. Viene Pablo y le dice, y ahora, Pablo pasa, están en la playa con los hermanos, porque Pablo va en el barco rumbo a Jerusalén, donde el Espíritu le ha dicho lo que le espera. Y reúne a los hermanos en la playa. Y dice Pablo, y ahora, he aquí, yo sé que ninguno, oigan las palabras del apóstol, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. ¿Quién le había revelado eso a Pablo? El Dios que anticipa. El Dios que anticipa, alaben a Dios. Entonces viene Pablo y le dice, por tanto, yo no los voy a volver a ver, ni ustedes me van a volver a ver a mí. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. Porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Y luego le dice Pablo, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Y aquí viene Pablo. El Señor le está revelando a Pablo. Porque yo sé, una vez más, Pablo vuelve a usar el yo sé, que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Falsos ministros, falsos predicadores, falsos obreros. Y es más, le dice Pablo, y de vosotros mismos, ¿quién se lo está revelando? Dios. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Cosas perversas. En esta iglesia no hay amor. En esta iglesia no nos ayudan a pagar la renta. En esta iglesia aquí, en esta iglesia allá, el pastor aquí, el pastor allá. Miren el gran Lamborghini que maneja. Miren la ropa francesa que usa. Mira el reloj de $10 que usa. Me da la hora, soy feliz. Por tanto, dice Pablo, por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Como diciéndole Pablo, yo sé lo que viene. Y por eso
hasta con lágrimas los he amonestado, sabiendo lo que viene. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Y viene San Pablo, y vengo yo y les digo: ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Ante vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. Dice Pablo: en todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados. Y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Aquí viene: cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Y entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. Es decir, todos ellos, Pablo llorando, todos llorando. Pablo llorando porque podía ver lo que venía contra ellos. Podía ver los lobos rapaces, podía ver cómo de entre ellos mismos iban a levantar falsos maestros. Las cosas que vienen en el futuro inmediato no son nada halagadoras. Son terribles. Aleluya. Aleluya. De alguna manera nos sentimos felices por los niños que están naciendo y los amamos. Pero a esos niños les espera vivir en uno de los ambientes más hostiles, en uno de los ambientes antirreligiosos y antidios. La era de nosotros, de los 60 y los 70, somos de la generación más privilegiada. Que no nacimos con teléfonos, ni con tabletas en las manos, ni con juegos de Atari, ni de Nintendo, ni de nada. Nuestros juegos eran ladrón librado. Nuestros juegos eran arranca la olla, esconde el anillo. Es decir, eso eran nuestros juegos. Poner una hoja, ponerle un palito y correr como una hélice. Eso eran nuestros juegos. Hacer del montón de bolsas de plástico una pelota y practicar el fútbol. Eso eran nuestros juegos. Fuimos la última generación privilegiada. Pregúntele a esta generación de hoy: ¿a dónde queda el río Mississippi? ¿A dónde queda el río Amazonas? ¿Cuál es el río más caudaloso? ¿Cuál es el río más largo? ¿Cuál es el río que pasa por medio de allí de la Mesopotamia? ¿Cuántos continentes hay? ¿Cuál es la capital de Checoslovaquia? ¿Cuál es la capital de Turquía? No saben nada. Aleluya. Cuando todo eso nosotros lo sabíamos de memoria. Que la palabra callo se pronuncia de 4 veces. Cayó. Callo. Y que sabíamos el significado de cada una. Que Cayo con Y es un pedazo de una península donde atracan los barcos. Y no, ahí ustedes aprenden gramática en su casa. Porque ni eso quieren aprender. Por estar en ese horrible Facebook y TikTok. Dándoles de ganar a gente haragana que no quiere trabajar. Que salen con sus payasadas y usted dándoles like para que ganen dinero de gratis. Que vayan a sembrar la tierra. Que echan callos en las manos.
Y que no estén haciendo payasadas para vivir de gratis. Aleluya. Pero esta es la generación que tenemos. En 2 de Corintios 2:4, Pablo dice: porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí, con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. Y como el tiempo se nos está yendo, lo que quiero que quede en nosotros es que nosotros nunca debemos alegrarnos del sufrimiento ajeno. Y aunque esa persona nos haya hecho el más grande daño o mal, no podemos alegrarnos de ello. Es decir, cuando alguien nos hace mal y nosotros podemos ver lo que le viene, lo que nosotros tenemos que hacer es orar para que esa persona se arrepienta a tiempo y no le llegue el mal que nosotros sabemos que le va a venir. ¿Están aquí todavía? ¿Saben ustedes que cuando el Señor, allá en Lucas capítulo 19, cuando el Señor vino a Jerusalén por última vez, oiga cómo dice, y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella? Versículo 42, diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Unos versículos antes el Señor había dicho: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, a tus profetas, y apedreas a los que te son enviados. Es decir, Jerusalén merecía el justo juicio de Dios. ¿Por qué? Porque había matado a los profetas, había apedreado a los que le habían sido enviados. Tenemos en la historia que el profeta Isaías fue aserrado el profeta Isaías. Juan el Bautista decapitado. Jerusalén merecía el justo juicio de Dios. Aún Cristo podía ver que en pocos días esa gente de Jerusalén iba a estar gritando: crucifícale, crucifícale, y le iban a dar muerte. En otras palabras, Jesús sabía de la maldad de los habitantes de Jerusalén. Pero ¿qué está haciendo mi maestro aquí? ¿Qué está haciendo Jesús? Llorando. ¿Llorando por quién? Llorando por Jerusalén. Vengo al principio que tengo. Uno de los nuestros puede ser la persona más mala, más malvada, pero ninguno de nosotros se va a alegrar cuando el final toque a la puerta de esa persona, por muy mala que haya sido. ¿Entendió? Solo una persona que no conoce a Cristo se alegra del desenlace fatal de alguien. ¿Entendió? Su hijo quedó entre los hierros retorcidos de aquel vehículo a causa del alcohol. ¿Cuántas veces usted le dijo: no bebas, no bebas, no manejes, si tomas no manejes, y si manejas no tomes? Nunca lo escuchó. De repente recibe la noticia: señor, señora, su hijo acaba de tener un terrible accidente. Y cuando usted llega, ve a los bomberos luchando por sacar el cadáver entre los hierros. Usted no dice: se lo merece, está bueno, se lo advertí. ¡No! Usted, aunque sean los pedazos de carne que quedaron allí, los recoge
recoge el cuerpo ya prácticamente que quedó desfigurado, y usted lo llora y lo lamenta, porque nunca usted, por mal que se portara, le deseaba un final así a su hijo o a su hija. Aleluya. Y es porque así es nuestro Dios. Nuestro Dios no quiere el mal a nadie. Por eso, cuando yo termino acá, y ahora aplicándolo a nosotros, el Señor mira nuestra vida. El Señor mira nuestra vida. Así como Eliseo está viendo a Asael, el Señor mira nuestra vida. Pregunto, ¿cómo están los ojos del Señor cuando nos ve? ¿Llenos de lágrimas? Cuando el Señor ve tu vida, cuando el Señor mira mi vida, ¿cómo están los ojos del Señor? ¿Llenos de lágrimas? ¿Por qué? Porque por infinidad de intentos que ha querido llamarte al orden, al buen camino, y todavía no lo logra. Entonces los ojos de Dios se llenan ¿de qué? De lágrimas. Porque ha intentado de una y de muchas formas llamarte al orden. Aleluya. ¿Y qué es lo que encontró Dios? Resistencia. Te resistes 1, 2 y 3 veces al cambio que Dios quiere que se opere en tu vida. Cuando se describe al Señor en Apocalipsis capítulo 1 versículo 14, dice que sus ojos son como llama de fuego. Llama de fuego. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Que lo discierne absolutamente todo. Que no podemos escondernos de Él en nada. Por eso, ¿qué es lo que ve? Cuando el Señor nos ve, ¿qué es lo que ve en nosotros? Cuando ve nuestro corazón, ¿qué es lo que ve en nuestro corazón? ¿Le causa placer ver nuestro corazón y diga, ay, qué bonito está tu corazón? ¿O causa profundo dolor? ¿Cómo es la reacción del Señor cuando nos ve? Dice, este es mi hijo amado en el que tengo complacencia. O por el contrario, el Señor lo que ve son ataduras que no puedes deshacerte de ellas. ¿Por qué no traer tus ataduras al Señor? Entregárselas al Señor y permitir que el Señor te libere de ellas. ¿O vas a seguir permitiendo que los ojos de Él se llenen de lágrimas? A ver, ya voy a terminar acá. ¿Cuántos de ustedes como hijos han hecho llorar a su madre? Esa madre llorando. ¿Entendió? Te despide. Hijo, que te vaya bien, pero se queda con un nudo en la garganta. ¿Y a ti te importa? No te importa. No le importa. Hay algunos inclusive salvajes que vieja mayorona esta. Deja de chillar. Si de todas maneras voy a ir. Me digas lo que me digas, voy a ir. ¿Han escuchado ustedes esas expresiones? ¿Y cómo duele cuando de repente le vienen a uno y le dice, ¿sabe lo que dijo su hijo, su hija? Que por aquí le entra y por aquí le sale. Que no importa. Es decir, el drama, así nos llaman dramáticos, que hacemos drama. Pero cuando les venga el juicio, se van a encontrar que no era drama, sino que era la voz del silencio, advirtiéndole a gritos, el silencio advirtiéndole a gritos de lo que les venía. Eliseo está viendo a Asael
ha penetrado en su interior, está viendo su maldad, está viendo lo que va a hacer contra su pueblo. Eliseo llora. ¿Se va a producir arrepentimiento en el corazón de Hazael? Lo que estaba premeditando hacer, matar al rey, ¿se detendrá? ¿Detendrá lo que el profeta le está anunciando que él está preparando para hacer a Israel? Si Dios lo permite, lo veremos en el siguiente mensaje. Póngase de pie, por favor. Padre amado, hay tanto que aprender en este pasaje del capítulo 8, Señor. Danos entendimiento, sabiduría. Señor amado, nuestros hijos que han escuchado este mensaje, Señor, a mi posteridad que se los pongan 1, 2 y 3 veces, Señor. Dios no se equivoca. Dios habla. Dios revela. Sea su nombre glorificado por